Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo el momento en que ustedes nos estén sintonizando. Desde Chile, desde la República Independiente del Marga Marga, estamos iniciando nuestro conversatorio semanal con distintas personas que tengan relación con derechos humanos o con la actualidad tanto nacional como latinoamericana. En esta oportunidad nosotros queremos mandar un saludo especial a los compañeros, compañeras de Perú que han estado dando una lucha muy fuerte, muy potente por tratar de conquistar nuevamente su sitio. Y sobre todo a nuestros hermanos y hermanas, nuestros compañeros y compañeras argentinos que ayer tuvieron una movilización muy hermosa desde el norte hasta el sur. Por dos motivos. Uno, porque se conmemoraba los 47 años del día, los días del apagón, que se le llamó, que era donde detuvieron a 400 personas y de esas 400 personas desaparecieron muchas. Entonces conmemoraban esa fecha y a la vez el apoyo, como le llamaron ellos, el aplauso al pueblo de Jujuy que está luchando por sus reivindicaciones y por la Constitución y defender sobre todo su medio ambiente. Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a conversar o le vamos a ceder el micrófono a Juan Carlos Gómez Leyton. Lo conocimos hace poco tiempo en Concepción, en un encuentro que hubo, nos llamó altamente la atención porque él expuso sobre el término de la civilización o el término del capitalismo. Entonces, eso nos llamó la atención. Juan Carlos es un lolo, él nació en Santiago, es un lolo de la década del 50, finales del 50. Él es historiador, sociólogo y cientista político marxista. Es postdoctorado en estudios latinoamericanos y es doctor en ciencias sociales y políticas. Se ha especializado en temas y problemáticas de la historia política reciente de América Latina y Chile. Actualmente se desempeña como académico independiente y director del Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Aquí yo les muestro este libro de Juan Carlos, que es bastante interesante porque vienen reflexiones no solo de él, sino que del Rafa y del Igor, de Rafael Agasino y de Igor Goikovich, también del compañero Correa, sobre la revuelta. ¿Qué pasó? Y es súper entretenido el libro porque es bien ameno para leerlo. Y también nos cuenta sobre una escuela popular que hubo con los chicos en La Serena, me parece, o en Coquimbo, por allá, con el CUI. Bueno, vamos a estar con él y con Pepe, que no sé si se cayó ya o está ahí. Ahí está Pepe. Pepe va a hacer una pequeña presentación para situarnos un poco en el contexto en el que estamos y luego vamos a iniciar el diálogo con Juan Carlos. Vamos, José, dale. Yo vengo hoy día invitado, ya que la persona estable en este momento tuvo que ir a trabajar porque salió, digamos, un laburo. Así que voy a tratar de poder reemplazarlo de la mejor forma posible, ¿ya?
Bueno, la situación, digamos, en Chile en estos momentos es bastante álgida. Tenemos un problema, digamos, con un robo en el cual de computadores ya en ministerio que maneja Giorgio Jackson, del cual, digamos, no se sabe si realmente fueron gente, eh, ladrones comunes, si fue, digamos, parte de una misión, digamos, para borrar información respecto a lo que ya estaba pasando antes con las fundaciones que manejaba, digamos, RD, o simplemente es la derecha la que hizo el trabajo precisamente para enlodar más aún a Giorgio Jackson. Por otro lado, tenemos un presidente que anda viajando por Europa, en el cual dejamos de lado lo que es la neutralidad clásica que tuvo las relaciones exteriores de este país, en el cual, digamos, nunca jamás se metieron con el asunto de la Guerra Fría, pero él, digamos, en una de esas salidas de madre que él tiene, simplemente ya se volcó definitivamente hacia el lado de la OTAN y hacia el lado del imperialismo norteamericano, y prácticamente le declaramos la guerra psicológica a Rusia, ya eh, quedándonos en el lado de Ucrania, y en la cual, digamos, fueron bastante, pero por lo menos, digamos, en algunos países de Latinoamérica fueron bastante sorprendentes las declaraciones de Boris. Por otra situación, digamos, seguimos, en Latinoamérica se sigue con las movilizaciones, tanto en Perú como en Argentina. Recién planteaba el compañero que no solamente en Sudamérica, sino que también en Centroamérica están ocurriendo algunos sucesos importantes. Y la cosa, digamos, parece que va a ser bastante álgida, por lo menos, digamos, a nivel latinoamericano, en lo que resta de este año, ¿ya? Ahora yo quiero dejar con la palabra al compañero que viene a este programa, que como ya le vieron la biografía, Juan Carlos Gómez. Respecto, digamos, yo le haría la primera pregunta respecto a qué es lo que él piensa o qué es lo que es para él, qué significa, y una situación que estamos viendo en toda Latinoamérica, qué es lo que significa la democracia. Esa es la primera pregunta que le hago, compañero. Bueno, en primer lugar, agradecer a la radio Cordón Marga Marga y a ustedes la invitación, tanto a Pepe como a Marta, la invitación que me hacen para participar en este programa y saludar a todas las personas que nos están escuchando y tratar de ofrecer una mirada, tratar de ofrecer una reflexión política, filosófica, sociológica sobre lo que está ocurriendo actualmente no solo en Chile, no solo en la región, sino a nivel, diríamos, internacional, diríamos, a nivel global. Hoy día sabemos que desde 1980 en adelante el mundo se volvió cada vez más chico, menos ancho y menos lejano. Si usáramos esa metáfora de Ciro Alegría, cuando nos decía que el mundo era más ancho y ajeno, ¿no? Hoy día el mundo no es ancho ni ajeno, sino que el mundo nos afecta directamente en forma casi instantánea, lo que ocurre ya sea allá en el mar de China o en Ucrania o en Europa, en Norteamérica o en cualquier otro lugar nos está afectando directamente a nosotros, lo mismo que ocurre cuando ocurre algo aquí en América Latina, también se ven afectados otros lugares. Es decir, eso es lo que es la primera condición en la que debemos tener claro, de que hoy día estamos en un mundo interdependiente, interrelacionado, donde lo que ocurre allá no ocurre a nosotros también. Para decirlo simplemente, ¿no? Esto de que el comentario que hacía el compañero Pepe con respecto a la gira que en este momento está desarrollando el presidente Boris en Europa y asistiendo a esta reunión de la Unión Latinoamericana, la CELAC, con la Unión Europea, también implica esto que estoy señalando, ¿no? Y su compromiso que él ha asumido, ¿cierto? No sé si es un compromiso que lo asume a título personal, a nivel de gobierno o a nivel de Estado, ¿cierto? De colocarse al lado de Rusia en la guerra
actualmente en desarrollo entre Rusia y Ucrania, nos implica también a nosotros, ¿no? A nosotros como nación, a nosotros como sociedad. Pero nos afecta y bueno, y hemos sabido que los recientes bombardeos que ha hecho Rusia sobre distintas unidades o espacios territoriales de Ucrania, afectando la producción de grano. El otro día se decía que el pan, que es un alimento tan sensible para nuestro pueblo, puede subir su precio porque se puede encarecer en la harina, que es fundamentalmente traída para estas lades, ¿cierto?, a través de barcos, graneros que salen de Ucrania. Eso es para especificar que estamos en una condición global y que estamos todos vinculados para bien y para mal. Ahora, la pregunta que nos formula, ¿cierto?, el compañero acerca de la situación de la democracia en América Latina, yo la colocaría en la siguiente perspectiva. En primer lugar, lo que está en una situación de finitud, es decir, en una situación de cierre, de crisis y de transformación también, que pueden estar las 4 cosas o las 3 cosas que he señalado dentro de un mismo proceso, es lo que sucede con las democracias transitivas. ¿Qué entiendo por democracias transitivas? Aquellas que se organizaron, se constituyeron, se levantaron y se establecieron fundamentalmente en la década de los 80, cuando se comienzan a hablar de las transiciones o las salidas de regímenes autoritarios que habían predominado durante la década de los 70, finales de los 70, y algunos que predominan durante la década de los 80, comienzan a salir de esas dictaduras y comienzan a constituirse nuevas o instalarse nuevas democracias en la región. Democracias transitivas que tienen en su origen en una teoría política articulada y desarrollada por la ciencia política, la sociología política fundamentalmente norteamericana, en la que se llama la teoría de la transición a la democracia, teoría, cierto, que se ha articulada por centros de pensamiento, ¿no?, en Estados Unidos, donde hay destacados politólogos como Phyllis Smither, como Guillermo O'Donnell, que este último argentino, ¿cierto?, los que van a elaborar una teoría para salir de la dictadura. Y es interesante señalarlo porque se trata de rupturas que involucran fundamentalmente al régimen político, no a la estructura general de la sociedad que se habían constituido o se habían conformado a partir de los autoritarismos o de las dictaduras que se entronizaron en América Latina y especialmente en el Cono Sur durante la segunda mitad de la década de los 70. Pensemos que estamos a 50 años del golpe de Estado en Chile, pero que es en septiembre del 73, pero antes, 2 meses o 3 meses antes, se había producido el golpe de Estado o la intervención militar que lleva a la clausura de una de las democracias más antiguas de la región, que era la uruguaya, en el año 1973 también. Pero también en el año 76 se establece la dictadura militar en Argentina, cuando se derroca a Isabel Estela de Perón y se establece una de las dictaduras más crueles que se han producido en la región, con 30.000 desaparecidos o 30.000 víctimas de la dictadura, ¿no? Anteriormente se había producido en el año 64 la dictadura de Brasil. En el año 1971 se había dado un golpe de Estado en Bolivia y se tenía otra dictadura de General Torres. Lo mismo ocurría en Ecuador, también estaba bajo una dictadura. Las dictaduras militares, primero progresistas y luego reaccionarias, que se habían instalado en Perú en la década de los 70. Es decir, la constelación de América Latina, de América del Sur, observaba que solamente 2 países de la región estaban
durante la década de los 70, finales de la década de los 70 y comienzo de los 80, ¿cierto? En una situación de disponer un régimen político democrático de carácter representativo, con ciertas limitaciones, con una serie de problemas, pero democrático, entre comillas, ¿cierto? En relación a lo que existía en el resto de América Latina, que era el caso de Colombia, ¿cierto? Y, por supuesto, Venezuela, en ese momento, ¿cierto? Que respondía a lo que se conoce como el pacto del punto fujismo que predominaba en aquella época en Venezuela. Venezuela era un régimen democrático, tengamos presente que fue un espacio que recogió y dio asilo a muchos latinoamericanos, tanto chilenos, uruguayos como argentinos, al momento de la instauración de las dictaduras militares en la región. ¿Para qué decir de Centroamérica? Centroamérica también era una región predominantemente en esa época dominada por dictaduras militares, civiles, partiendo desde México mismo, que tenía, de acuerdo a la definición que entregó en su momento Mario Vargas Llosa, ¿cierto? Una dictadura perfecta, con el predominio del partido hegemónico, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, en que era un predominio autoritario con elecciones constantes cada 6 años, donde se cambiaba el presidente, pero seguía predominando el mismo partido sin ninguna posibilidad de que las oposiciones pudieran tener algún grado de participación o posibilidad de ganar una elección. Recordemos que en 1988, simplemente para colocar un ejemplo de la forma como se actuaba en México, en esa dictadura perfecta o en esa democracia autoritaria, electoral autoritaria, que iba ganando el opositor partido de la Revolución Democrática con Cuauhtémoc Cárdenas, a las 11 de la noche se cae el sistema de conteo de votos y al otro día, cuando se repone el sistema, gana Carlos Salinas de Gortari, lo cual implica inmediatamente que el fraude fue gigantesco. Y entonces, democracia en la región era muy difícil de encontrar. En Centroamérica encontrábamos solamente el caso costarricense, que era una democracia liberal representativa bastante interesante de observar, porque era una democracia que había logrado hacer algo que en ninguna parte de América Latina se había establecido, que era abolir la existencia del ejército, de las Fuerzas Armadas. En Costa Rica, a partir de 1947-1948, no existe las Fuerzas Armadas. Existe una Guardia Nacional, ¿cierto? Pero no existe ejército. Lo cual, para muchos, ¿cierto? Es lo que ha posibilitado que Costa Rica tenga una democracia de larga duración. Es la más antigua en este momento de la democracia en la región. En el resto de Centroamérica, ¿cierto? Estaban los países dominados por dictaduras personalistas. El mejor ejemplo es el caso de Nicaragua, con Somoza, con Anastasio Somoza, y que hacia 1979, ¿cierto? Y estamos en una fecha que recuerda, ¿cierto? El triunfo de la revolución sandinista, que derroca y termina con la existencia de la dinastía Somoza, que se había instalado en Nicaragua a partir de los años 30, en la época de Sandino, ¿cierto? Del primer Somoza, ¿no? Y Guatemala, El Salvador y otros, Honduras, estaban en situaciones también de dictadura y inclusive con guerras civiles en desarrollo. Aparte de los países del Caribe, que también tenían una serie de dificultades para poder decir que existían democracias de carácter liberal representativa. El caso excepcional de la región lo constituía obviamente Cuba, que desde 1959 en adelante construía y luchaba todavía, ¿cierto?, en ese momento por instaurar y desarrollar el socialismo propiamente tal hasta el día de hoy. Ese es un caso excepcional que merece todo un análisis
de cómo Cuba, ¿cierto?, ha podido mantenerse como una opción distinta dentro de la región, manteniendo el socialismo como bandera hasta el día de hoy. Entonces hago este recuento para entender por qué de repente el cuadro situacional de dictaduras militares, tanto tradicionales como de las nuevas, que se constituyeron en los 70, entra en una eclosión y comienzan a emerger diferentes democracias, ¿no? Democracia que se inicia con la primera transición. La primera transición que se establece es la transición a la democracia en Ecuador, en el año 1979. Después le sigue Argentina, el 83, el 82, lo había hecho tibiamente Brasil, comenzaba también la transición en Uruguay, etcétera, etcétera, hasta terminar con la primera, la máxima y más antigua dictadura militar que existía en América Latina, que en el año 90, 91, ¿cierto?, se logra democratizar por breve periodo, el caso paraguayo, con el término de la dictadura del general Stroessner, que se había establecido allá por los años 50, ¿no? Y el año 90 también se produce la transición en el caso chileno. La pregunta, ¿a qué tipo de democracia transitamos? Obviamente que transitamos a democracias limitadas, democracias que tienen un apellido, es decir, democracia que pueden ser híbridas, como las llamó algún politólogo en alguna oportunidad, porque combinaban lo autoritario con lo democrático, democracias delegativas, como las llamó Guillermo O'Donnell también, a las democracias que se constituyeron en su primer momento en Argentina, ¿cierto?, que donde los presidentes gobernaban a través de decreto. Menem, ¿cierto?, va a gobernar en el segundo periodo que le toca gobernar Argentina con puros decretos leyes, saltándose el Ejecutivo, porque así se le entregaban prerrogativas al presidente para hacer las transformaciones y los cambios que buscaba instaurar Menem, que no era otra cosa que profundizar el desarrollo del modelo de acumulación neoliberal en Argentina. Lo mismo pasaba en Brasil primero con la caída, que dio una imagen muy potente, la caída de Collor de Mello por una serie de situaciones de corrupción o de mal manejo de los recursos públicos, ¿cierto? Y da origen a una serie de transformaciones en la democracia brasilera. Pero eran democracias, insisto, democracias limitadas, democracias protegidas, democracias conservadoras, democracias que fueron establecidas para poner en marcha el modelo neoliberal. Curiosamente, el modelo neoliberal en América Latina se desarrolla bajo el impulso de las democracias durante la década de los 80. El caso chileno es el único caso que tiene, ¿cierto?, un desarrollo, el modelo neoliberal, a través de una dictadura como la de Pinochet, a lo largo de los años 70-80, del 75 en adelante. Pero la mayoría de las sociedades latinoamericanas que estamos hablando, Ecuador, Venezuela, incluso el año 91, Colombia, a través de un cambio constitucional, a través de una asamblea constituyente en el año 91, los colombianos, ¿cierto?, instauran el neoliberalismo. El neoliberalismo en Colombia se establece a través de un cambio constitucional. Lo mismo va a ocurrir en Perú, lo mismo va. Las democracias latinoamericanas, las democracias transitivas, son portadoras de neoliberalismo. Por lo tanto, el neoliberalismo como proceso de acumulación de capitales siempre ha tenido, ¿cierto?, una mala relación con la democracia plena, con la democracia inclusiva, con la democracia participativa, con la democracia activa, ¿cierto? Y en ese sentido el neoliberalismo lo que hace es limitar, obstaculizar el desarrollo
de una participación ciudadana activa o elementos de derechos sociales, económicos, etcétera, que podían tener la ciudadanía. Todo lo contrario, esa vinculación entre democracia que surgen en los 80 hasta el día de hoy son democracias de baja calidad o de mala calidad, de pésima calidad. Por esa razón, esa democracia entra a partir de los años 2000 en algunos países a finales de las décadas 90 del siglo XX, entran en crisis. Una de las primeras crisis que se observa es la crisis del 2000-2001 en Argentina, cuando una movilización social, ¿cierto? Vota al presidente de la Rúa, ¿cierto? Se produce en el año 98 el triunfo del comandante Hugo Chávez en una elección en la cual, ¿cierto?, inicia la revolución bolivariana. Lo mismo se inicia a finales de los años 2000 en el caso ecuatoriano, la crisis recurrente de caída de distintos presidentes hasta que surge el presidente Rafael Correa, que a través de un proceso constituyente establece la revolución ciudadana que va a durar aproximadamente 10 años, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, se produce todo lo que es el levantamiento social, popular, campesino, indígena en Bolivia, en los años, a finales de los años 90 y comienzos del 2001, 2002, a que lleva a Evo Morales y al movimiento hacia el socialismo, al poder y conjuntamente con los movimientos sociales inicia un proceso de transformación también en Bolivia. Triunfa por su parte en Brasil Lula y el Partido de los Trabajadores con Lula y luego Dilma. En el caso más sorprendente es el caso de Paraguay, donde el jesuita Lugo, ¿cierto?, llega al poder también produciendo un cambio en la correlación de fuerzas hasta ese momento que era predominantemente de derecha y de autoritarismo prolongado, persistente, como lo llama un investigador que ha hecho un reciente trabajo sobre Paraguay. Paraguay tiene un autoritarismo persistente, como lo llama Rodrigo Avilés, que nos señala esa situación. De manera entonces que Uruguay triunfa el Frente Amplio. Fíjense que interesante, porque el Frente Amplio, que se había constituido a finales de la década de los 70 y comienzos de los 70, y que prometía ser el nuevo ganador en las próximas elecciones que se iban a producir en Uruguay en el año 73 o 74, el golpe de Estado viene a impedir la posibilidad de que el Frente Amplio pudiera ganar, y pudiera ganar no solamente el Frente Amplio, sino también el proceso de cambio revolucionario que impulsaban el movimiento Tupamaro en Uruguay, ¿no? Con Raúl Sendic y otros a la cabeza, inclusive el Mujica, ¿no? El actual presidente, el presidente, ¿cierto?, que se destaca dentro de los progresismos latinoamericanos, que es Mujica, ¿no? Pero digo esto porque en ese momento la posibilidad de progresismo dentro de la democracia latinoamericana transitiva, se abrió una puerta por donde podían entrar estos movimientos sociales progresistas. Sin embargo, esos movimientos progresistas no fueron lo suficientemente potentes para ir en contra de las estructuras de poder del capital neoliberal, y lo dejaron pervivir, lo dejaron existir. Incluso muchos de ellos, de estos gobiernos progresistas, establecieron alianzas con esos sectores, que lo que permitieron, ¿cierto?, que la derecha en América Latina comenzara a partir del 2010 en adelante a recuperar espacios y a cerrar la democracia. Los progresismos latinoamericanos fueron limitados, fueron insuficientemente revolucionarios o transformadores para poder cambiar la democracia. Y hoy día tenemos una democracia que es bastante mala, para decirlo francamente. Tenemos problemas con la democracia en Chile,
No quiero meterme en el caso chileno porque no quiero chilenizar solamente esta respuesta a la primera pregunta que hace el compañero Pepe, sino que decir que la democracia en Chile ha sido una democracia que no fue por la cual el movimiento social, el movimiento político opositor a Pinochet luchara. Es una democracia que instauraron los autoritarios en la Constitución de 1980. Y la Constitución de 1980 establecía la democracia protegida, que se protegía del pueblo y de los ciudadanos para que estos pudieran hacer cambios radicales en ella. Y esa democracia protegida fue mantenida, extendida, profundizada y consolidada por todos los partidos que participaron en la concertación de Partidos por la Democracia durante 20 años, y para qué decir de los gobiernos de Piñera, el 1 y el 2, como también el de Nueva Mayoría, que no han sido capaces de modificar aquello, no modificaron aquello. Y por lo tanto la democracia chilena sigue siendo una democracia protegida. Lo mismo pasa con la democracia argentina, que sigue siendo una mala democracia, con una serie de problemas internos, que no solamente son económicos, sino también son políticos, con dos partidos que se han estado repartiendo, a diferencia de antaño, que se hacía entre el Partido Peronista y los radicales. Ahora es entre sectores del peronismo, que es una versión bastante heterogénea del peronismo inicial, con la derecha. Ahora, lo que puede ocurrir es que en las próximas elecciones, que son este año, en Argentina gane, ¿cierto? Un señor que viene de la derecha, Milei, y que puede ser también una situación bastante incómoda para la democracia. Es decir, la democracia, en términos de condición, hoy día atraviesa por una situación de crisis profunda. No es la democracia que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos una democracia mucho más sustantiva, mucho más participativa, más robusta en términos de participación ciudadana, mucho más de una democracia más de derechos, una democracia que tenga dignidad, una democracia que tenga transparencia, una democracia que tenga controles ciudadanos de lo que hacen los gobernantes. Es decir, una democracia mucho más profunda que la que tenemos, porque la que tenemos no representa la democracia que busca un determinado sector. Desgraciadamente, esta democracia liberal representativa, como muchas cosas de la condición póstuma, la condición póstuma que vive la sociedad actual, también está llegando a su fin. El problema sustantivo que yo veo en ese punto es que no tenemos todavía claro cuál es el tipo de democracia que queremos reemplazar. O sea, ¿por qué democracia queremos reemplazarla? ¿Por qué? Porque tenemos en la década de la primera década del siglo XXI, se habló mucho de la democracia participativa. Y se habló mucho de la democracia participativa como modelo de democracia que se estaba levantando en Ecuador, que se estaba levantando en Venezuela, que también se luchaba por constituir una revolución democrático-cultural, que se hablaba en el caso boliviano, pero vemos nosotros que esas democracias tampoco lograron consolidarse. La democracia ecuatoriana se perdió cuando se fue Correa, y se perdió con Lenín Moreno, que hizo un retroceso, una involución democrática muy fuerte. Lo mismo ha ocurrido en Bolivia, porque el golpe de Estado del 19, el derrocamiento, una forma muy particular de derrocamiento de Evo Morales, ¿cierto? Retoma el poder el MAS, pero no es el mismo MAS transformador que estuvo en la primera etapa. Oye, ¿Y para qué decir de la crisis que vive Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que la democracia está enferma y pasa por un mal momento en América Latina. No tenemos, bueno, la mejor expresión es la democracia peruana, que tiene elecciones, que tiene partidos, que tiene todo, pero no logra consolidarse, no logra afirmarse, y van cambiando presidentes en la medida que van ocurriendo situaciones dominadas por la corrupción. Las democracias latinoamericanas son democracias corruptas. Lo que mencionabas tú en relación con los sucesos de Chile y con lo que pasa con
con el Frente Amplio y con la promesa de no ser corrupto, se ha caído completamente. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Digo, ¿por qué? Y eso podría ser la segunda parte después de las preguntas que Sí. quieran hacer. Marta. Sí, mira, en primer lugar quiero informarle a la gente que está viendo que haces un análisis bastante contundente, que todavía no lo he terminado porque lo agarré recién hoy día, en un libro que se llama Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal, Chile 1990 al 2010. Ese es un libro tuyo que es bastante interesante para analizarlo, para estudiarlo y para debatirlo. Entonces, instamos a quienes puedan que lo bajen, que lo busquen o que te lo compren. Ya, eso. Tú has estado hablando todo el rato acerca de la democracia, pero fíjate que yo veo esa democracia con apellido. Y es una democracia que sirve a una clase social, si nosotros lo tomamos desde el punto de vista marxista. O sea, es una democracia que sirve para que tenga el poder una clase social. Y esa es la que ha mandado, y esa es la que en el fondo nos ha engañado, incluso con estos gobiernos progresistas. Pero, ¿qué crees tú que debiera contraponerse a esta democracia, llamémosla burguesa? Porque resulta que es el mandato de aquella clase que tiene la hegemonía económica. Entonces, ¿cuál sería lo contrario a eso? Es que yo tengo la impresión, estimada, que es lo siguiente. El problema no es la democracia en sí. El problema, cuando uno habla que la democracia es parte de un todo, o es parte de un sistema, o es parte de una formación socioeconómica, o es parte de un modo de producción. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos un modo de producción, que es el modo de producción capitalista, que tiene distintas formas a lo largo del tiempo y que hoy día tiene la forma predominante, que es la forma neoliberal de acumulación, extractivista, ¿cierto? En ese sentido, es el modo de producción que hoy día tenemos y predomina. Ahora, esa forma de Estado, de sociedad, tiene también una forma política, y esa forma política es la democracia, que, como dije, era una democracia transitiva, que era una democracia que es la que instala el neoliberalismo en la región, que cambia la forma de acumulación en diversos países, exceptuando el caso chileno, que el cambio lo hizo la dictadura. Pero en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en todos los demás países latinoamericanos lo hicieron a través de procesos democráticos. Por lo tanto, en ese sentido, esa democracia obviamente que está al servicio de las clases dominantes, de las clases ciertos dirigentes, de las clases que tienen el control y el poder del dinero, etcétera. Es decir, aquellos que controlan las fuentes del poder más específico de la sociedad capitalista actual. Aquellos que tienen el control de los medios de comunicación, aquellos que tienen el control de los medios de producción como la minera, qué sé yo. Entonces, es evidente de que cuando estamos hablando de esa democracia, estamos hablando de la democracia capitalista. No estamos hablando de otra democracia. Ahora, ¿qué posibilidades se tiene dentro de esa democracia capitalista de hacer transformaciones favorables a los sectores populares, a sectores de los trabajadores, a sectores de la plebe, a sectores de los campesinos, de las mujeres, etcétera? Son limitadas.
en ese espacio son limitadas. En esa situación, esta democracia no genera condiciones para una mayor participación, para una transformaciones desde adentro, porque los gobiernos progresistas que se llevaron a cabo en la primera ola de que se abrió con el triunfo del comandante Chávez en Venezuela y que se cerró en el año 2010, ¿cierto? Y 2014, con el triunfo de Piñera en Chile y luego con el triunfo de Macri en Argentina y después de los golpes de Estado civiles o institucionales que se dieron en Paraguay y que se dieron en Brasil, etcétera, muestran los límites que tiene esta democracia transitiva y esta democracia de baja calidad o de mala calidad. Yo dije varias veces esta misma idea. Por lo tanto, yo estoy analizando esa democracia que es la democracia capitalista. ¿Cuál es la democracia que se levantó como alternativa? Lo acabo de decir en el cierre del otro, que era la democracia participativa. La democracia, ¿cierto?, que se levantó y se llamó en Venezuela la democracia participativa y protagónica. ¿Y protagónica de quién? Del pueblo, de la ciudadanía, etcétera. Pero esa democracia entró en una crisis profunda hasta el día de hoy, producto de una serie de factores que son factores internacionales como también factores internos que habrá que estudiar en su momento. El caso de la democracia participativa ciudadana, incluso se llamó Revolución Ciudadana a la democracia que se quiso construir en Ecuador con Rafael Correa, que era también progresista, también apuntaba a recuperar los derechos de los pueblos indígenas, de los distintos pueblos de Ecuador, como también en el caso de Bolivia, etcétera. Esa democracia, si tú quieres te pongo otro ejemplo, la democracia que hoy día se vive en México con lo que López Obrador, ¿cierto? Y Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, ¿cierto? Ha querido levantar, que es la cuarta transformación, ¿ya? Las cuatro grandes transformaciones, la cuarta transformación en una perspectiva histórica. Pero también tiene dificultades. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde están las dificultades? Las dificultades tal vez no están dentro del régimen político democrático, están dentro del capitalismo. El capitalismo es el que se obstruye cualquier posibilidad de cambio del régimen político. El capitalismo no acepta una democracia plena. No acepta una democracia expansiva, inclusiva, participativa. No. El capitalismo, e inclusive el capitalismo neoliberal, es un capitalismo mucho más obstaculizador de la democracia. Lo dije yo también al comienzo. Y por lo tanto, la única forma de cambiar y instaurar otro tipo de democracia es cambiando el capitalismo. Ese es el punto. No podemos nosotros pensar que si nosotros hacemos una democracia más plena, vamos a tener mejor capitalismo. No. El capitalismo es explotador, es en el sentido de lo que significa acumular, que tiene que explotar a la gente y lograr recursos tanto naturales como monetarios, extrayéndolos desde la fuerza del trabajo, va a seguir siempre el mismo. Por lo tanto, la única fórmula de cambiar esto es a través de un proceso revolucionario y no un proceso constitucional. Yo creo que en un primer momento se pensó que lo constitucional podía ser un cambio, pero demostró tener límites y fronteras muy fuertes. El hecho de que los 50 años que nos permite visualizar qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba buscando realizar el presidente Salvador Allende entre 1970 y 1973,
dentro de un régimen político democrático burgués era ampliar la democracia hacia de una democracia política a una democracia social, a una democracia económica, a una democracia cultural, etc. Pero nosotros vimos que para poder hacer aquello, el presidente tenía que expropiar el poder de las clases dominantes. ¿Y cómo se expropia el poder de las clases dominantes? A través de restarle la base material de ese poder, expropiar los medios de producción, es que el control, la dominación que tienen las clases dominantes de aquello. Y cuando lo quisieron hacer, y lo estaba haciendo el presidente Allende, le dieron un golpe de Estado. El golpe de Estado no fue contra la democracia, fue contra el proyecto de socialista de Salvador Allende y de la Unidad Popular como proceso político instaurado, inclusive llevado a cabo desde abajo por los trabajadores, cuando los trabajadores, los cordones industriales se tomaban, ¿cierto?, las empresas, las dirigían, producían a partir de una autogestión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era poder popular encarnado en un proceso histórico en ese momento. Y ese momento fue frustrado, fue abortado, fue derrotado militarmente a través de un sangriento proceso de ocupación militar del país y destruir aquello. Se destruyó la democracia burguesa para evitar el desarrollo del socialismo. Por lo tanto, queda claro de que la democracia es también un régimen político que al capitalismo no le sirve cuando la democracia se amplía y cuando la democracia crece o la democracia se vuelve mucho más participativa y se vuelve mucho más subversiva en términos de querer modificar los órdenes existentes. Por lo tanto, la única forma es construir otra democracia es destruyendo primero, destruyendo, no conviviendo, destruyendo al capitalismo. Es la única forma. De otra manera, vamos a tener siempre una democracia insuficiente, amplia, liberal, ¿cierto? O puede ser social, como pueden existir las democracias europeas nórdicas, donde existe la socialdemocracia, etcétera. Entonces ahí dice, mira, ahí tenemos un capitalismo bueno porque ahí hay respeto a los derechos de los trabajadores, sí, pero es capitalismo finalmente. Capitalismo. Pero los nórdicos pueden vivir muy tranquilos porque viven también explotando a otros grupos humanos que no están necesariamente en su país, ¿cierto? Pensemos que las grandes transnacionales de explotación de recursos naturales en el sur, en los países tanto de África como de Asia, como de América Latina, son noruegos, suecos, etcétera. Son de daneses, etcétera. Entonces, el capitalismo central se puede dar el lujo de tener un capitalismo social con una supuesta buena democracia porque explota a otros, pero no explota a ellos, a la gente que vive en su propio país. Oye, a ellos los tiene contentos con una serie de derechos, pero a costa de la explotación de otros, ¿no? Que están fuera de sus lugares. Entonces, cuando tú me preguntas acerca de cuál es la democracia que no es burguesa, es la que hace desaparecer la sociedad burguesa. Y esa hasta ahora, desgraciadamente, después de la caída de la Unión Soviética, no ha tenido lugar otra. Democracia, lo que se denominaban democracias populares, que de democracias populares tenían bastante poco. Hay que decir, eran dictaduras del partido. Pero bueno, en ese momento no logramos desarrollar o no se logró desarrollar otro tipo de democracia, ¿no? Pero hay que construir otro tipo de democracia, pero hay que construir a partir de otra forma de producción. Ese es el tema. El tema de fondo es cómo podemos superar, no la democracia, superar al capitalismo. Ese es mi punto. ¿Podemos superar el capitalismo hoy día? ¿Podemos derrotar al capitalismo? ¿Podemos construir otra forma de producción que nos permita evitar la destrucción civilizatoria que nos está llevando el capitalismo actual?
¿Podemos nosotros controlar a esta devastación de la naturaleza que nos lleva al capitalismo en su infinita irracionalidad expansiva? Piensen ahora que están entrando a disputarse, y eso no se dice, pero se está entrando a disputar los que son los terrenos, los espacios que están bajo el hielo en la Antártida. Porque ahí hay hasta ahora son innumerables las riquezas que están inexplotadas y el capital ya les puso el ojo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque eso quiere revisar el Tratado Internacional sobre Territorio Antártico que se firmó allá por los años 40, porque quieren entrar a participar en esa explotación. La búsqueda de salida al espacio también es búsqueda de recursos. ¿Por qué? Porque los recursos que hay en la Tierra actualmente se están agotando. Se están agotando. Por eso estamos viviendo en lo que se denomina un postuma. Estamos viviendo el fin de todo aquello que hemos vivido en los últimos tiempos. Y dentro de ello también la democracia y todo lo demás. Pero lo curioso es que después de 100 años, o 150 años, o si ustedes quieren de un poco más, voy a colocar una fecha simplemente, desde el surgimiento o de la aparición, mejor dicho, del manifiesto comunista allá por 1848, que Carlos Marx y Federico Engels plantearon la posibilidad científica de terminar con el capitalismo y construir el comunismo, no tenemos una nueva utopía. Hemos llegado también al fin de la utopía. Entonces, ¿cuál es la utopía que tenemos para adelante? Que no sea, como lo he dicho yo en otras oportunidades, existir en este eterno presente póstumo que está terminando y ser observadores de cómo se va terminando todo. Se está terminando el agua, se está terminando el petróleo, se está terminando esto, se está terminando este otro, se nos acaba el tiempo. El tiempo, qué mejor. Somos un grupo de ciudadanos que estamos contemplando el fin de una civilización. Entonces, eso es bien interesante porque son muy pocos los hombres y mujeres que podemos contemplar el fin de una civilización. Nosotros hemos estudiado el fin de la civilización griega, estudiamos el fin de la civilización mesopotámica, la civilización griega, la civilización egipcia, la estudiamos. Vimos cómo se terminaba la civilización feudal, el modo de producción feudal, decía Carlito, pero lo estudiamos, pero ahora nosotros estamos asistiendo y somos parte de esa finitud. Estamos viviendo el fin de una civilización. No sabemos qué tipo de civilización va a emerger. Compañero Juan Carlos, sí. En relación a lo mismo que está planteando usted, en el encuentro que tuve la suerte de asistir y escuchar, digamos, su ponencia, usted planteó que estábamos viviendo un cambio civilizatorio. Entonces me gustaría que si pudiera explicar brevemente este concepto que usted planteó, digamos, en esa conferencia. Que justamente tiene que ver con lo que yo estaba recién señalando, es decir, estamos asistiendo al fin de una forma de civilización que se construyó hace aproximadamente unos 400. Voy a usar el concepto de Gramsci, vemos que se disuelve un tipo de sociedad y que está emergiendo otra, pero esa no la podemos todavía definir ni establecer claramente sus contornos, tampoco podemos diseñar y dibujarla porque todavía es brumosa, todavía está ahí emergiendo, no es clara. Y por eso este cambio civilizatorio lo estamos observando como un cambio transitivo, pero es la transición hacia dónde vamos, cómo vamos a transitar todavía no se observa claramente. Lo que yo estoy diciendo, siguiendo toda la lectura de muchos autores, que sería lata aquí nombrarlo,
es esta finitud de la civilización capitalista. La finitud se observa, ¿cierto?, en lo que está ocurriendo con el cambio climático, por ejemplo. Hoy día, ¿cierto?, escuchamos las noticias y nos encontramos, ¿cierto?, que hay tormentas de granizo en un sector de Europa, mientras que el otro sector de Europa se registran temperaturas de 40 grados de calor. Entonces estamos observando cambios en la composición atmosférica, el cambio en la forma como el clima se ha comportado en los últimos tiempos, para mostrar ese tipo de situación. Y eso, ¿quién lo provoca? Y quién lo ha provocado es el hombre. Por eso se habla del cambio, que estamos en una situación antropocena, en la cual nosotros somos los productores de esa destrucción de la civilización actual. Tenemos que poner el control yo no digo que tengamos que volver, como hay algunos que son mucho más categóricos, mucho más radicales, que dicen que hay que volver al tiempo de las cavernas. No. ¿Cómo limitamos? Por ejemplo, ¿cómo limitamos el parque automotriz? Ustedes se vienen a Santiago y Santiago es un infierno de autos circulando por toda la ciudad, millones de autos, lo cual genera una de las condiciones de vida más inadecuadas, ¿cierto? Tenemos que volver a buscar, evitar esa situación, porque eso nos está matando. Lentamente nos está matando, nos está destruyendo la vida. El ruido, lo que es la contaminación auditiva, que sufren todos los que van a los espacios, a los que viven alrededor de las grandes autopistas o de las grandes avenidas de mucho tránsito, también es una situación que vuelve a cualquier sujeto inestable. El estrés en la cual vive el ciudadano actual, la situación de sometimiento a jornadas de trabajo que son muy intensas, etcétera. Todo esto está creando, ¿cierto?, un sujeto bastante difícil. La violencia que estamos observando en la sociedad actual, y no me refiero a la violencia delincuencial, sino que estoy refiriéndome a violencia como nosotros vivimos el día a día, cotidianamente, también es una manifestación de este cambio civilizatorio, ¿no? No es lo mismo vivir en una sociedad donde habían 4 millones de habitantes repartidos en 4.200 kilómetros de largo que tiene Chile, que tener 18 millones metidos todos, o 7 millones, o 8 millones viviendo en Santiago de Chile, donde estamos viviendo uno arriba del otro, donde comienza a escasear el agua, etcétera. Entonces es una sociedad sometida a tensiones muy fuertes. Me imagino que cuando hubo el cambio civilizatorio, ¿cierto? Pasamos de una forma a otra durante la época pretérita, los hombres y mujeres y niños y niñas de esa época también tienen que haber vivido un trastorno similar a lo que estamos viviendo hoy día, porque es impactante la forma, ¿no? La sociedad está asqueada de muchas maneras, ¿no? Y este retorno muchas veces se explica a qué se está volviendo, al refugio de lo tradicional, el refugio a lo tradicional, el refugio a volver a formas de que el pasado, comillas, nos prometía seguridades. El pasado acá todo se involucionó. La utopía ya no es vista hacia el futuro. Por eso les digo, y en esa exposición yo señalé que no teníamos futuro, lo que nosotros tenemos un eterno presente. Fíjense en el caso chileno es muy interesante y muy revelador de lo que estoy diciendo. El Chile lleva 4 años viviendo un eterno presente, que es la discusión en torno al cambio constitucional. Partimos, ¿cierto?, en el 19 con una gran revuelta en la cual se puso como elemento central la discusión constitucional, y estamos, ¿cierto? Vamos a cerrar el próximo año, este año, vamos a cerrar el próximo diciembre
en una situación en la cual, ¿cierto?, si se rechaza esta propuesta constitucional que están haciendo los consejeros, en términos históricos, volvemos a la situación que teníamos el 18, o el 17, o el 15, o el 1 de octubre del 2019. Entonces, es una sociedad que se enferma. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos de esta situación? Mire, volvemos a lo antiguo, volvemos a lo que queríamos superar. Un sector de la sociedad quería superar el tema de la Constitución del 80, y vamos a terminar en la Constitución del 80. Eso es circular. Partir en un punto y volver al mismo punto es circular, y por lo tanto nos enfermamos dentro de él. Entonces, esa es la situación de un eterno presente, que no tenemos por dónde salir. ¿Cómo salimos? ¿Cómo logramos? ¿Cómo evitamos, por ejemplo, que nuestras riquezas básicas sigan siendo llevadas sin tener ninguna utilidad para el país, sin que éstas vayan a alimentar a otros y no alimenten a nosotros? Es decir, es una situación de que el mundo actual está circulando concéntricamente. No hay salida. Y es más, esta famosa guerra de Ucrania, esta invasión que hace Rusia sobre Ucrania, las razones da lo mismo. Si es que Ucrania iba a ser la cabeza de playa de la OTAN para atacar a Rusia, lo que sea, cualquier explicación, o que Zelensky es un neofascista, lo que fuera, pero esa situación de provocar una guerra hoy día los tiene a todos el mundo pendiente de una posible confrontación nuclear. Ese es el punto. O sea, aquí hay 4 grandes monopolios. Uno de los grandes monopolios son los países que tienen potencial bélico nuclear. Esos países son los responsables de cualquier confrontación que podrían darse, y son 7 países que tienen ese monopolio, que pueden destruir el mundo tirando una sola bomba. No se trata de tirar 50 bombas no. Hoy día hay bombas atómicas que son el triple, el 4 o 5 veces más potentes de lo que fue las bombas que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel, la India, son potencias, Rusia, son potencias nucleares. El mundo depende de lo que puedan hacer esos 7 gobernantes o 8 gobernantes. Eso es una situación que nos pone en una situación límite. Y cualquier locura que se le ocurra a cualquiera puede provocar aquello. Hoy día, la reunión que se hizo en la OTAN, en la cual, cierto, se ve y se establece como una amenaza a China, hay una obsesión con China en este momento, que todos los capitalismos centrales, cierto, ven en China un peligro. Ahora no sé si China será ese peligro, habría que analizarlo. Algunos analistas dicen que no es una amenaza. Bueno, pero se ve como amenaza y puede provocar cualquier locura. Entonces estamos en una situación límite, muy límite, pero que es una situación a diferencia de la Guerra Fría. La Guerra Fría, cierto, que confrontaba una concepción de mundo socialista frente a una concepción capitalista. Hoy día lo que se confronta son capitalismo contra capitalismo. ¿Dónde está la diferencia entre China, que es una forma capitalista, con Estados Unidos, que es otra forma capitalista? ¿Cuál es la diferencia entre una Rusia capitalista dirigida por Putin y una Ucrania capitalista dirigida por Zelensky? Porque son confrontaciones entre capitalismos. Y las confrontaciones entre capitalismos pueden ser mucho más peligrosos que aquello que era la Guerra Fría, porque habían ciertas contenciones de carácter valórica que ahora no se tiene. Entonces, es más peligroso lo que hoy día está ocurriendo, y eso da cuenta, insisto, son factores, son elementos
que uno puede tener en cuenta cuando uno habla de esta crisis civilizatoria, cuando habla de esta situación de condición póstuma que nos ha llevado fundamentalmente 40 años de neoliberalismo. Porque cuando Francis Fukuyama, ¿cierto?, estableció de que en el año 1991 este asesor norteamericano, nipón norteamericano, señaló que se había llegado al fin de la historia. En realidad no se había llegado al fin de la historia, pero se había llegado al fin de una etapa en la cual triunfaba el capitalismo neoliberal, o el capitalismo liberal, decía él, y la democracia liberal. Pero nosotros ya hemos dicho en esta conversación, en esta charla, en esta exposición, de que tanto el capitalismo neoliberal como la democracia están en crisis. Por lo tanto, están en un sentido de finitud, están llegando a su fin. Ahora sí que puede llegar el fin de la historia, porque una guerra nuclear nos deja a todos, al ser humano, a los hombres y mujeres que son los reales protagonistas de la historia, los que hacen la historia, fuera de ella, porque hay una bomba, una confrontación nuclear y chao, nos vamos todos. Por muchos adelantos tecnológicos podamos tener, que es curioso, no podemos defendernos de... Imagínense lo que pasó con Chernobyl. Es como decía un antiguo alemán, que ya falleció, no tan antiguo tampoco, sino que recientemente falleció, Ulrich, vivimos en una sociedad del riesgo. En una sociedad del riesgo. Porque todo lo que podemos encontrar es un riesgo. Todo lo puede ser. ¿Se acuerdan ustedes cuando surgió el tema de las vacas locas, la enfermedad? El COVID era una epidemia de una sociedad del riesgo que nos puso a todo el mundo encerrado porque teníamos miedo de salir a la calle porque nos podíamos contagiar y morir. Ese es un riesgo. Y ese riesgo de producir un virus no fue posible ser controlado hasta varios meses después. Y muchos dicen que pueden venir otra epidemia, otra situación. Entonces vivimos una sociedad que se está terminando. Esa es mi forma de ver. Entonces, pero no es una forma para quedarse en una situación pesimista, ¿no? Y quedarse lamentándose la situación, sino, oiga, mire, revisemos lo que estamos haciendo y pensemos lo que tenemos que hacer para adelante. Pensemos el futuro. Pero ¿quién piensa el futuro hoy día? Bien, lo que has planteado ha sido genial, sobre todo el final, porque nos deja con las ganas de poder pensar y ver cómo revertimos esta situación. Ya la experiencia nos dice que este capitalismo está matando al planeta, nos está matando a nosotros, y nosotros le estamos quitando la posibilidad de vida a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por lo tanto, llegó el momento en que efectivamente vamos a tener que ver cómo paramos esto. Y la única forma es transformar esta sociedad. Sí, discúlpame que te interrumpa, pero dijiste algo que es interesante reflexionarlo. Dijiste, no estamos matando la posibilidad del futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero cuidado, el tema central que hoy día nuestros hijos no quieren tener hijos. O sea, el tema central, la conciencia que existe en algún sector de la comunidad mundial, de los hombres y mujeres de la comunidad hoy día, es que no quieren hacerse responsables de criar hijos para el futuro. O sea, ¿qué hijo entonces estamos teniendo para el futuro? Tal vez no estamos teniendo hijos. Ese fue el trabajo fino que hizo este sistema, transformarle la mentalidad a las nuevas generaciones. Y ahí está la enorme necesidad que tenemos de organizarnos y revertir esta situación, pero ya no es solamente por una cuestión de tipo económica. Esto es más que nada por una cuestión de sobrevivencia.
de sobrevivencia incluso de la humanidad y del planeta mismo. Exacto. Entonces, son temas que dan para otro conversatorio, porque fíjate tú que se nos pasó volando el rato y ya vamos 10 minutos pasados. Yo quiero agradecerles a ambos. Pepe vino hoy día de invitado a ayudarnos con el programa, agradecerles la participación y bueno, y a Juan Carlos, pucha, un abrazo enorme porque ha sido bastante interesante todo lo que has planteado y yo sé que los chiquillos que están y los no tan chiquillos que también por ahí me han escrito, estaban bastante motivados con el tema. Tengo entendido que con Víctor ya se quedaron de acuerdo en otros encuentros virtuales. Mira, acá, por ejemplo, para finalizar, Marlene es una compañera nuestra del Cordón. Ella va a tener que emigrar nuevamente a Cataluña con su hija porque la hija no pudo situarse en este territorio, ¿ah? Y ella no ha podido arreglar su situación económica acá en Chile, siendo ella chilena. Entonces va a tener que, a finales de año, vuelven a Barcelona. Y dice, nuestra sociedad vive entrampada en su propia individualidad mercantil. Mientras eso no cambie de la mano de un proceso de cambio cultural, seguiremos en la más plena ignorancia y analfabetismo ideológico. Pero yo insisto que no es solamente un cambio de carácter cultural, tiene que haber un cambio en las condiciones materiales de existencia de las personas. Tiene que haber un cambio en la forma como los hombres y mujeres se interrelacionan en el espacio laboral, cómo se relacionan en una empresa, cómo trabajan. Porque el trabajo, fíjate que nosotros a lo largo de un día, estamos plenamente en el trabajo más que en nuestra casa. Y por lo tanto, en el trabajo hacemos una serie de actividades, una socialización. Y en esa socialización del laboral que hoy día se vive, y predomina la competencia, predomina el egoísmo, predomina el individualismo, predomina, ¿cierto?, todo lo que me permita a mí como persona, como individuo, estar sobre el otro. Entonces, cuando no cambiemos esa forma de relacionarnos también en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de socialización, no vamos a cambiar. Porque el cambio que se produjo en Chile, para decirlo claramente, no fue un cambio cultural. El cambio cultural vino después. El cambio que hubo en Chile fue material. Cuando la dictadura se toma el poder y comienza a destruir lo que se había construido a lo largo del siglo XX, que era la empresa, la industria, la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras, eso lo destruyó mandando a cientos de miles de personas a la calle, dejando cesante a miles de personas y después reconvirtiéndolo en otras cosas. Exacto. Material, no fue exacto. El cambio cultural vino después. Hay una cita de Pinochet que dice claramente, cuando él sale en una visión, en una visión panorámica de las protestas, año 83, 84, no me acuerdo bien, pero él sale arriba de un helicóptero a ver y baja, y los periodistas se le acercan y él dice, aquí hay que esperar por lo menos 10 años para que se produzca el cambio cultural. Porque esto no ha cambiado todavía. ¿Y quién le ayuda a hacer ese cambio cultural? Que ya se había hecho el material, fue la concertación en los años 90 y en los años... Obvio. Obvio. Entonces, el tema central, cuando mira, el caso de... Yo tengo y te lo digo francamente, yo soy profundamente marxista, aunque no use el léxico marxista, por si acaso. Por ejemplo, cuando me dicen cambio cultural, me están colocando el problema arriba. Me lo están colocando en la esfera de las alturas, me lo transforman en una esfera, en un problema de hiperfenómeno, ¿no?
Pero el problema sustantivo está en la esfera económica, en las relaciones sociales de producción. Ahí es donde está el problema. Cambiar eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar esa situación. Entonces lo cultural sirve para justificar el no cambio cultural, el no cambio económico y social. No cambiar eso. Entonces, es que el cambio cultural es decir, no, es que a través de qué? De la educación. Oye, pues si la educación va a tener que cambiar cuando cambiemos la forma de hacer educación. Y eso es un cambio material. Es que hay que volver a plantearse el problema de la estructura de dominación. No es una cuestión del sujeto solamente. Porque sí. El sujeto está situado, está parado en una estructura y se moviliza en la estructura. Entonces, hoy día toda una cosa de subjetividad que está por arriba. No, hay que ponerlo ahí el sujeto. Hay que decir, mira, con Althusser, el viejo Althusser, hay que volver al sujeto a la estructura para poder, en última instancia, para poder entender bien las cosas. Entonces, no es un cambio. Por eso te digo esto, porque muchas veces se tiende a pensar que cambiando culturalmente vamos a cambiar las cosas. No. Tenemos que cambiar las raíces materiales. Hay que volver a ser marxistas. Si ese es el problema, que no somos marxistas. Mira, vamos a hacer un conversatorio exclusivamente con eso, porque ha surgido mucho el antimarxismo y los chiquillos están planteando saltarse una etapa de producción y pasar directamente del capitalismo al comunismo. Y saltarse el socialismo. Para eso hay que hacer la revolución. Sí, pues imagínate qué clase de revolución habría que hacer. Bueno, entonces yo creo que vamos a dejar varios temas para tratarlos más adelante, porque veo que la gente se motivó. La María Aguilera, le mandamos un saludo a nuestra querida colega, ella también es profesora de lenguaje. Ajá. También estuvo en el conversatorio. Henry Cristian Aldea dice, absolutamente cierta la reflexión. Así es que nos vieron, estuvieron atentos. Bueno, un abrazo a los dos. Quiero mandar un abrazo, quiero despedirme, pero a la vez quiero amarrar al compañero Juan Carlos, porque también hago un programa de radio los días lunes. Bueno, ahí después conversen ustedes. Uno de estos lunes para que pueda hacer un comentario internacional respecto, digamos, me gustó mucho respecto a la situación que está ocurriendo no solamente en Chile, Perú, Argentina, sino que es una situación a nivel global, ¿ya? Y para que la gente entienda, digamos, de que la problemática que está ocurriendo aquí en Chile también está ocurriendo a lo mejor en algunos países de Europa, como Italia, como Francia, que tienen problemas en estos momentos, o como puede estar ocurriendo quizá incluso, digamos, dentro de los propios Estados Unidos, ¿ya? Así que me gustaría amarrarte, digamos, por un programa futuro, ¿no? Así que le pido la dirección tuya. La compañera Marta tiene los antecedentes donde usted me puede escribir o llamar para poder encontrarnos y atender también sus requerimientos. Para eso estamos. Yo me pongo al servicio siempre de la gente que quiera conocer, reflexionar, escuchar, discutir, pelear, todo lo que quiera, pero siempre con la idea de construir futuro. Con la idea de construir futuro, porque no podemos seguir viviendo en este mundo infame que nos toca vivir y que nos ha legado el neoliberalismo. Así que yo agradezco también la invitación de José, compañera Marta, agradezco también a Radio Cordón Marga Marga. Cordón Marga Marga, agradezco la invitación, ha sido muy interesante, también agradezco la difusión del libro. El libro está aquí atrás, lo pueden ver, está aquí, está el libro, lo pueden también, me pueden poner ahí el correo electrónico donde me pueden encontrar, y si lo quieren comprar con mayor razón, eso ayuda a seguir produciendo ideas. Porque este libro yo no lo vendo como mercancía, como diría Carlito, lo vendo con su valor de uso. No tiene valor de cambio, tiene valor de uso. Valor de uso.
Y lo Todo vendo libro tiene- directamente y yo soy el productor. Entonces no paso por los intermediarios. Los intermediarios son las librerías que encarecen el producto, ¿no? O sea, Entonces, todas las ganancias tuyas, ya, listo. Quedó no, la claro. ganancia no es ganancia mía. La ganancia, lo que el libro sirve para Es la producir fuerza de trabajo, compañera, que él tuvo para escribir el libro. La ganancia es para la señora. Venga para acá. No, el tema central, el tema central es que lo que pasa, que todos pueden producir cosas, pero cuando un intelectual produce algo no lo puede vender, curiosamente. Sí, es cierto. Todos los Es verdad. ¿cómo estás vendiendo? Oye, pero ¿y de qué cómo? Si es lo mismo que le pasaba a Carlito. A Carlito La vocación, dice. pararme en nada. Carlito pasaba lo mismo. Tenía que escribir para producir todo lo que dijo y todo lo que planteó. Pero nadie se hacía cargo de mantener a él y su familia. Pues. Era Engel el que le pasaba dinero para que pudiera escribir. Entonces, ¿por Sí, qué? después que se le acabó el dinero a la mujer. Porque hay un prejuicio en que los intelectuales no tienen que vender lo que hacen. Es un Y prejuicio. pasa lo mismo con el arte. Lo mismo. Así que yo, a todos los que están interesados en comprar el libro, yo les mando el libro, pueden escribirle a jcgomelleighton@gmail.com y yo les digo cómo se compra el libro. Ya, o bien pueden mandarnos al Facebook quienes estén interesados, sí. Y nosotros se lo remitimos a Juan Carlos. Exactamente, como dice ahí María Refugio del poeta Aguilera. Sí, una colega. Editar un libro en Chile. Eso es verdad. ¿Ves? Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Ya, chiquillos. Chao, nos vemos. Y gracias a quienes estuvieron atentos. ¿Está grabado? Sí, compañero, le mando la grabación. Ya, para yo subirlo también a mis redes. ¿Estamos? Sí, lo vamos a traspasar al YouTube, al canal de YouTube, y de ahí te lo mando. Igual en el WhatsApp te mandé este mismo link. Ok, listo. Pero ahora el Pepe lo traspasa al canal de YouTube de la radio Cordón Marga Marga, y de ahí también te lo enviamos. Bueno, muchas gracias. Ya, chao. Abrazos, que estés bien. Saludos a Víctor. Vale, gracias.